La historia de la filosofía es la historia de la búsqueda humana por comprender la verdad, el sentido de la vida y la naturaleza de todo lo que nos rodea. Es un viaje que comienza hace más de 2500 años y que continúa hasta nuestros días. Vamos a recorrer, paso a paso, sus principales etapas. 1. Filosofía antigua. La filosofía nace en Grecia, alrededor del siglo VII a.C. Antes de ella, los mitos y las leyendas explicaban el origen del universo. Sin embargo, los primeros filósofos, llamados presocráticos, buscaron respuestas usando la razón. Tales de Mileto, por ejemplo, pensaba que el agua era el principio de todas las cosas. Anaximandro y Anaxímenes también intentaron explicar el origen del cosmos sin recurrir a los dioses. Más tarde, aparece Sócrates, quien cambia el enfoque y se concentra en el ser humano. No le interesaba tanto el cosmos, sino cómo debía vivir el hombre. Su famoso método de preguntas, la mayéutica, buscaba despertar la verdad que cada persona llevaba dentro. Su discípulo, Platón, creó la teoría de las ideas. Para él, existe un mundo perfecto e invisible, y lo que vemos en la realidad es solo un reflejo de esas ideas eternas. El siguiente gran filósofo fue Aristóteles, discípulo de Platón. Fue un pensador enciclopédico que estudió la lógica, la biología, la política y la ética. Para él, la felicidad era el fin último de la vida, alcanzada a través de la virtud. En la época helenística surgieron escuelas como el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, que enseñaban cómo vivir en paz interior, cómo controlar las pasiones y aceptar la vida tal como es. 2. Filosofía medieval. Con la caída del Imperio Romano, la filosofía pasó a estar fuertemente influenciada por la religión. La gran pregunta era cómo conciliar la fe con la razón. San Agustín fue uno de los primeros en unir las ideas de Platón con el cristianismo. Para él, el alma era inmortal y solo en Dios encontraba la verdad. Siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino tomó las enseñanzas de Aristóteles y las adaptó al cristianismo. Su Suma Teológica se convirtió en una de las obras más influyentes de la Edad Media. En este periodo también surgieron pensadores como Guillermo de Ockham, que defendió la simplicidad en las explicaciones, dando paso a un pensamiento más libre. La filosofía medieval fue, en esencia, un puente entre la sabiduría de los antiguos y el despertar del pensamiento moderno. 3. Filosofía moderna. Con el Renacimiento, el ser humano volvió a colocarse en el centro de la reflexión. La confianza en la razón creció y la filosofía tomó un nuevo rumbo. El francés René Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna. Su famosa frase pienso, luego existo marcó un antes y un después, porque situaba al pensamiento humano como punto de partida de todo conocimiento. Por un lado, surgió el racionalismo, defendido por Descartes, Spinoza y Leibniz, quienes creían que la razón era la principal fuente de conocimiento. Por otro lado, se desarrolló el empirismo, con filósofos como Locke, Hume y Francis Bacon, quienes afirmaban que todo conocimiento proviene de la experiencia y los sentidos. El gran intento de unir estas dos corrientes lo realizó Immanuel Kant en el siglo XVIII. En su obra Crítica de la razón pura, Kant planteó que nuestra mente no solo recibe información del mundo, sino que también la organiza con estructuras propias. Su pensamiento revolucionó la filosofía y marcó el inicio de una nueva etapa.
4. Filosofía contemporánea. En los siglos XIX y XX la filosofía se diversificó enormemente. Hegel, con su idealismo, propuso que la historia humana avanza mediante un proceso dialéctico de contradicciones y superaciones. Karl Marx tomó esta idea, pero la aplicó a la economía y la sociedad, desarrollando el marxismo, que buscaba transformar el mundo y no solo interpretarlo. Otros pensadores como Nietzsche criticaron la moral tradicional y proclamaron la idea del superhombre, un ser humano capaz de crear sus propios valores. El existencialismo, con Kierkegaard, Sartre y Heidegger, se centró en la libertad, la angustia y el sentido de la vida en un mundo sin certezas absolutas. Mientras tanto, la filosofía analítica, con Russell y Wittgenstein, se concentró en el estudio del lenguaje y la lógica, buscando claridad en los conceptos. En la segunda mitad del siglo XX surgieron corrientes llamadas postmodernas, como las de Foucault y Derrida, que cuestionaron las verdades absolutas y defendieron la idea de que existen múltiples perspectivas para comprender la realidad. 5. Reflexión final. La historia de la filosofía no es simplemente una lista de nombres y teorías. Es la historia de la humanidad preguntándose quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cada época aportó una respuesta distinta a esas preguntas eternas. La filosofía antigua buscaba el origen del cosmos y la esencia del hombre. La medieval trató de conciliar la razón con la fe. La moderna puso en el centro la razón, la ciencia y el individuo. Y la contemporánea nos enfrenta al reto de la libertad, la diversidad y la crítica de lo establecido. La filosofía no es un saber muerto, es un diálogo constante. Hoy, más que nunca, nos invita a pensar, a cuestionar y a no conformarnos con respuestas fáciles. Porque filosofar es, en el fondo, aprender a vivir con mayor profundidad.